con el siguiente invitado. Se trata de Pablo Román, sociólogo, analista político, director de la consultora Circuitos. Pablo, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. Ahí lo escuchamos en el clip de voces al Cuervo Larroque, que justo el lunes dio una entrevista, estuvo con Carlos Pañi, también en otro canal, y dijo cosas fuertes, ¿no? Como que fue un desperdicio de poder y una oportunidad perdida Alberto Fernández presidente. Teniendo en cuenta quién es el Cuervo Larroque, que es un vocero de la Cámpora, y que nada de lo que diga no puede tener la anuencia o el permiso de Cristina, y después de haber escuchado a Cristina el 17 de noviembre, en el Día de la Militancia, ¿uno podría decir que esa es una relación que no tiene retorno? Sí, yo creo que se plantea, bueno, que la relación está mal. Digamos, me parece que la relación está mal. Uno lo que mira, lo que ve de afuera es un poco eso, ¿no? Que la relación no está bien, no es buena. Después hay que ver y hay que discutir los elementos concretos, digamos, ¿no? Que el kirchnerismo viene planteando las diferencias ya hace bastante tiempo, ¿no? Y bueno, y esta idea de Alberto, ¿no? En ese discurso, Cristina, quédate tranquila, y bueno, no ha logrado que se quede tranquila en términos de lo que son un poco sus críticas. Me parece que yo creo que esto que dice Larroque, bueno, hay algo de eso, ¿no? Porque esta estrategia del gobierno, de Alberto Fernández, de los consensos, de no pelear con nadie, de acordar. Y bueno, yo creo que lo fue debilitando un poco, ¿no? Me parece que en términos de esto, de la construcción del poder, porque siempre se dice la definición teórica, bueno, el poder se ejerce, pero el poder también hay que construirlo y se construye diariamente. Y a veces es difícil construir poder. No todo el mundo tiene vocación de poder, no todo el mundo sabe construir poder. Y creo que en ese sentido el presidente ha ido ubicándose o ha ido retrocediendo en términos de lo que es ese ejercicio de poder, ¿no? Sobre todo porque en esa política de acuerdos, aquellos que tenían que sentarse y acordar no estaban dispuestos a acordar. Entonces me parece que ahí hay una cuestión. Después hay que ver cuáles son los énfasis y cuáles son las segundas lecturas de lo que se dice. Pero yo creo que en términos, digo, desde mi punto de vista, creo que al presidente le ha costado ese ejercicio de poder cotidiano. Da la impresión de que para lo que es el kirchnerismo, después, bueno, uno podría estar horas hablando de que es inexplicable que Cristina, que era la presidenta en ejercicio cuando habló en La Plata, hablara de cuando nosotros gobernábamos en el 2015. Ella era la presidenta del país en ese momento mientras hablaba, usó el helicóptero presidencial para llegar al Estadio de La Plata, estaba rodeada de ministros y funcionarios del gobierno que ella decía que iban a volver a ser gobierno en algún momento. Eso ya a esta altura es inexplicable. Pero bueno, vuelta de rosca a esa situación. Da la impresión de que si la carta no es Cristina, ¿el kirchnerismo duro piensa broquelarse en la provincia de Buenos Aires? Yo creo que la provincia de Buenos Aires es donde Cristina Fernández de Kirchner tiene mayor nivel de representación y de cercanía con el electorado, digamos, ¿no? Es el lugar. Después yo creo que hay un sector del electorado y de la sociedad, si uno quiere plantearlo así, que hoy está distante de la política, está distante de todos los espacios, de todos los dirigentes, y creo que Cristina Fernández de Kirchner el otro día en La Plata salió a hablarle un poco a ese sector, sobre todo con dos temas que son sensibles, principales preocupaciones, inseguridad e inflación o ingresos, digamos, ¿no? Me parece que con esos dos temas intenta dialogar con un sector que hoy está más distante y que entiende también que todos los espacios políticos de alguna manera han fracasado. Entonces me parece que ahí hay un punto, yo creo que ese 20% aproximadamente que está distante va a ser un actor clave para entender las campañas y cómo los distintos dirigentes van a interpelar a ese sector, porque sobre todo en esos sectores están los sectores medios, ¿no? Me parece que ese es el punto clave y bueno, habrá que ver qué pasa. En la última encuesta que hiciste en la consultora me llamó la atención un dato que es, si comparás la evaluación que tiene el gobierno nacional con el gobierno de la provincia, el de la provincia tiene una evaluación más negativa, como 8 o 9 puntos porcentuales por encima que la nación. También tiene un poco más de evaluación positiva, ¿no? Es como es blanco o negro. ¿Por qué te parece que en la provincia la gestión de Kicillof es mirada de esa forma y por qué tiene más negativa que el nacional?
Yo creo que nosotros lo que venimos viendo y tratando de entender y estudiar un poco es que hay un componente ideológico hacia todo lo que es el espectro kirchnerista, digamos, ¿no? Cuando vos mirás imagen negativa de Cristina Fernández de Kirchner, imagen negativa de Máximo Kirchner, de Kicillof y gestión del gobierno de la provincia, los niveles de imagen negativa son similares, digamos, ¿no? Ahora, en la comparación con el gobierno nacional, yo creo que en el caso de la negativa es ese, pero también el gobierno nacional tiene niveles de imagen positiva un poco más abajo. Y también creo que habla un poco de eso, ¿no? Del núcleo duro kirchnerista que está un poquito distante de la gestión nacional, un poco esto que vos planteás respecto al distanciamiento de la vicepresidenta de su gobierno o su no gobierno, digamos, ¿no? Y yo creo que eso es un punto que cruza la discusión en el Frente de Todos. Pero, digo, en la provincia de Buenos Aires también el humor social evalúa otras cuestiones que van más allá de la economía, por ejemplo el tema de la inseguridad. Cristina habló de inseguridad el otro día y reclamó, por ejemplo, presencia de gendarmes en el conurbano, con lo cual le tiró la pelota al gobierno nacional. Y de alguna manera también, bueno, lo dejó mal parado a Sergio Berni, ¿no? Esto que también se podría analizar, porque Berni está ahí porque es de Cristina, porque Cristina lo puso, digamos, ¿no? Sí, yo creo que eso igual, digo, por esa razón tampoco hay que omitir los problemas que tiene hoy el país, digamos, ¿no? Porque si Berni es de Cristina, Cristina no puede hablar de inseguridad. Y me parece que Cristina Fernández de Kirchner está como bastante por encima de muchos dirigentes como para ella te plantea el problema de la inseguridad y reclama mayor presencia de gendarmes, que es una fuerza federal, de alguna manera no le pega a Kicillof. Plantea el problema de la inseguridad diciendo que falta asistencia de nación para resolver el problema. O sea, si la escuchás a Cristina con fineza lo que dijo, es como que hay un problema de inseguridad creciente en la provincia de Buenos Aires, responsabilidad del gobierno nacional. Sí, yo digo, me parece que la respuesta de Aníbal Fernández me parece que es como sentirse muy tocado, ¿no? En ese sentido. Yo creo que, al menos no lo veo tan así. Me parece que forma parte también de cómo se discuten las cuestiones dentro del Frente de Todos. Creo que son cuestiones que hacen a los problemas que hoy tiene la Argentina. Y hay un nivel de susceptibilidad muy grande, digamos, ¿no? Y de personalización enorme. Ahora, yo creo que Cristina Fernández de Kirchner puede ser que uno diga, mirá, yo soy un ingenuo y le está hablando a la interna de su gobierno y no al conjunto de la sociedad. Yo creo que hoy, digo, me reconozco ingenuo en ese sentido, creo que hoy Cristina Fernández de Kirchner necesita generar mayor volumen político, mayor volumen electoral, y para eso necesita hablarle al conjunto de la sociedad. Más allá, todos sabemos cuál es la discusión en el gobierno, las peleas, las diferencias. Ahora, lo que necesita Cristina Fernández de Kirchner no es solamente fortalecerse al interior del gobierno, porque eso ya está dado, ya está. Tiene el peso dentro del gobierno. El problema que tiene es con ese 20% o con un sector de la sociedad que el Frente de Todos ha perdido en términos electorales y en términos de adhesión política. La otra cosa de la última intervención de la vicepresidenta es que estaba ella en el escenario y en cierta forma, bueno, los dirigentes más importantes de la cámpora mezclados con la gente, Máximo Kirchner, y parecía una significación también de lo sola que está, ¿no? De los pocos dirigentes que pueden flanquearla y aportarle volumen político, votos, llegada a la gente. ¿Cómo te parece que esa soledad afecta al armado del Frente de Todos y a sus aspiraciones políticas de Cristina? Sí, un poco me parece que hoy este proceso que viene llevando el gobierno, la crisis, digamos, ¿no? La no resolución de muchos de los problemas, yo creo que la obligan a la vicepresidenta a recostarse en su núcleo, digo, más cercano, que es la cámpora. Ahora, después, yo no sé hasta qué punto el resto le puede aportar votos o ella le puede aportar votos al resto, digamos, porque cuando vos mirás el caso de los intendentes del conurbano, y bueno, en realidad la ecuación es inversa, digamos, si Cristina Fernández de Kirchner va en la boleta, le aporta una cantidad de votos que capaz que el intendente no saca. Entonces,
Y en esto, vos fijate, el caso de Juanchi Zabaleta es sintomático de esta situación, ¿no? Cuando era ministro empezó con un discurso muy radicalizado anti-kirchnerista, terminó negociando con la Cámpora, digo, para volver al territorio, y hoy si Cristina Fernández de Kirchner no va en la boleta, y bueno, es otra la discusión. Entonces, yo creo que ahí hay una tensión sobre todo en el conurbano. Después en el interior de la provincia, bueno, ya hay otras distancias, hay otras mediaciones, y en el interior del país mucho más. ¿Vos crees que Sergio Massa es un aliado del kirchnerismo o ya a esta altura es propio para él? Porque Cristina el otro día dijo, lo valoró un poco, lo ponderó un poco en su gestión. No, yo creo que es un aliado del gobierno, digamos, ¿no? Un aliado en la gestión del gobierno, porque el gobierno tiene que Un poco lo que decía Leandro, alguien que te aporte algo que el kirchnerismo no tiene. ¿Sergio Massa podría ser ese alguien? Sí, yo creo que sí, porque hoy para el Frente de Todos es importantísimo sostener, digamos, el gobierno en términos políticos y en términos económicos, ¿no? Hoy escuchaba, también fui a un programa, hipótesis muy locas, digamos, ¿no? Donde pareciese que las hipótesis de la oposición son las hipótesis que maneja el gobierno. Y yo creo que hoy ni a Alberto Fernández, ni a Cristina Fernández de Kirchner, ni a Sergio Massa le conviene, digamos, que el gobierno empiece a tener más problemas de los que tiene. Entonces me parece que sostener esa estructura, y bueno, con todas las diferencias, con todas las peleas, es fundamental para llegar al año que viene, que es el año electoral. No es un perro que nombraste, al no aparecer una figura nueva, Massa, Cristina, Alberto, no es un perro que se muerde la cola, o sea, que gira en círculo, porque da la impresión que, bueno, podrán posicionarse uno mejor que el otro, pero en definitiva el techo es muy bajo para estas tres, digamos, para los tres. Cristina podrá medir mucho en el núcleo duro, pero también tiene un techo bajísimo en cuanto a la aceptación social. Sí, yo creo que... Sergio Massa creo que también, no creo que Sergio Massa esté por encima de Cristina. Es una persona que por distintos vaivenes, porque que hay de un lado para otro, que dijo que iba a acabar con los ñoquis de la Cámpora y después termina sentándose con Máximo Kirchner a armar el Frente de Todos. De alguna manera también perdió credibilidad. La sociedad empieza a cobrarte esas cosas ahora. Sí, desde ya. Esos son factores. Yo creo que esa circularidad que vos marcás se expresa un poco cuando uno mira el discurso o escucha el discurso en términos de que todas las cuestiones están un poco para atrás, digamos, ¿no? Siempre como el ideario es hacia atrás, es hacia lo que fuimos, hacia donde estuvimos, y yo creo que la mirada para adelante es lo que más le está costando al kirchnerismo. Después lo de las figuras me parece que es relativo, porque el peso que tiene Cristina Fernández de Kirchner no lo va a tener ninguna figura dentro del Frente de Todos, digamos, eso es así. Ahora, me parece que la cuestión es cómo generan esa idea de la alegría, de la esperanza, bueno, con un contexto económico y social muy distinto a lo que fue, digamos, ¿no? En 2000, bueno, en la década ganada, como se le llama. Me parece que ahí hay una dificultad. Otra caja también, ¿no? Sí, bueno, desde ya. Leandro, no hay dólares, no tenés para repartir, ahí tenés que arreglarte con poco. Salgamos un poquito del oficialismo, Pablo, y te quiero analizar escenarios en la oposición, ¿no? Antes de ir por Juntos por el Cambio, ¿cómo están, no sé si ustedes me dieron, cómo está Milei en la provincia de Buenos Aires? Porque uno se pregunta, en la provincia de Buenos Aires, toda ese ala libertaria la representaba José Luis Esper. Hoy José Luis Esper nos lo dijo acá, no tiene acordado nada con Juntos por el Cambio, pero entiende que si se dan las condiciones podría participar de una interna abierta, de una PASO dentro de Juntos por el Cambio, porque cree que la provincia de Buenos Aires no hay que dejársela en bandeja a Kicillof. Y está distanciado de Milei. Ahora, ¿Milei tiene juego propio en la provincia o ese brazo lo maneja Esper? No, en términos de opinión pública, Milei tiene incidencia en la provincia de Buenos Aires. Ahora, nosotros vemos que tiene una incidencia alrededor del 10, 12 puntos, digamos, ¿no? Yo creo que lo que hoy hay que tratar de entender es que los números que hay en general son pisos, digamos, de donde parten. Después
uno habrá que ver si ese piso va para adelante o se va para atrás. Pero hoy hay que ser cauto en ese sentido. Yo creo que que es difícil hablar de escenarios cerrados, ¿no? Es difícil porque estamos en un contexto muy delicado, económico, político y social sobre todo. Entonces me parece que ahí hay que ser cautos, y cuando uno analiza lo electoral, bueno, yo al menos lo que veo es eso, veo pisos, puntos de partida si se quiere. Y en el caso de Milei yo creo que tiene una situación media complicada, porque la discusión es, Milei, para que le sirva a Milei tiene que ganar. Y Milei hoy no está en condiciones de ganar. Entonces, si da ese tercer espacio, esa tercera candidatura, tiene muchos votos pero no gana, es un problema. Porque la base electoral de Milei es la base electoral muy parecida a la de Juntos, ¿no? Entonces, en la medida que Milei saque muchos votos, ¿qué va a pasar con Juntos? No deja de ser una base electoral, posiblemente no es peronista claramente, pero también, a diferencia de la base electoral de Juntos, es antisistema, o sea, están enojados con la política. En el caso de Juntos por el Cambio, de alguna manera, ¿quién representa el núcleo duro? Macri, un expresidente. ¿Quién representa a los sectores más dialoguistas? Podría ser Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich por el lado de los más duros, los radicales que tienen expansión territorial. Están más comprometidos con el sistema político. Digo, Milei representa el enojo de que no a todo, da esa impresión. Sí, desde ya, yo comparto. Ahora, creo que Milei forma parte de la discusión política polarizada. Digamos, kirchnerismo, antikirchnerismo, populismo, antipopulismo. Y en eso me parece que... ¿A qué voy? A la hora de esto que dice Spert. Y bueno, y en un momento capaz que tengo que cerrar conjuntos, porque si no le dejo el triunfo servido al kirchnerismo, digamos, ¿no? Y me parece que esa es la gran dificultad que tiene Milei hoy, digamos, ¿no? Y yo creo que no el armado electoral. El armado electoral puede tener distintas candidaturas y puede tener 3, 4, 5, y de hecho va a tener. Ahora, yo creo que la discusión política gira en torno a kirchnerismo, antikirchnerismo, populismo, antipopulismo. Y creo que a partir de ahí después eso se reordena. Y creo que el desafío de Milei es ver cómo sostiene su posición más autónoma y qué consecuencias tiene sostener su posición autónoma frente a esta discusión. Antes del Mundial, los dirigentes, los líderes, los precandidatos de Juntos por el Cambio se criticaban muy fuertemente en público. Ahora con el Mundial parece que eso se calmó, por lo menos bajó la intensidad. ¿Cuánto tiene que ver con que Juntos por el Cambio también está leyendo encuestas como la tuya, en la cual lo que queda plasmado es que la sociedad está muy enojada, muy pesimista, que tiene preocupaciones económicas muy concretas que no tienen nada que ver con esa disputa de cúpula? Sí, yo creo que ese es un factor muy importante, que es que la sociedad entiende que la política está cada vez más alejada, que discute sus propias cuestiones y que no discute los grandes problemas, digamos, ¿no? O que lo discute pero sin resolverlos. Y creo que para Juntos eso, como oposición, me parece que no es bueno. Juntos después de la elección de 2021 salió una puja muy importante en términos de ocupar lugares, de representación, de discutir espacios, ¿no? Ya del radicalismo diciendo, bueno, la provincia no fue amarilla, fue roja, y cuánto aportamos nosotros territorialidad y cuánto participamos en la discusión política, en las decisiones. Digo, ¿no? Sobre todo en el caso de Manes, que a partir de ahí como que salió a decir, yo voy a ser candidato a presidente. Y creo que esa discusión, y sobre todo, y además después la del PRO, ¿no? La de Larreta, Patricia Bullrich, yo creo que eso me parece que no cae bien. Me parece que lo tienen que discutir en otros términos, al menos cómo lo ve la sociedad. Y creo que eso un poco lo están canalizando, ¿no? Me parece que creo que en la provincia de Buenos Aires tienen pensado en no ir a internas, digamos, ¿no? Y bueno, y definir cuál va a ser el candidato. ¿Puede ser Santilli el candidato? Y puede ser, Santilli puede ser. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Lo midieron al vice? Bueno, nosotros todavía no hicimos un escenario. Ahora en la próxima vamos a hacer un escenario de gobernador, porque no habíamos hecho, porque veníamos como en otra discusión de cercanía política, representación, veníamos discutiendo eso, no tanto lo electoral, porque también es cierto que hoy plantear escenarios electorales
digo, llamar a alguien y decirle, che, ¿qué vas a votar? Y es complicado también, digamos, ¿no? Por este mismo cansancio, porque hoy los problemas pasan un poco por otro lado. Claro. Y también esto, ¿no? Lo que decimos, plantearle a la sociedad problemas que hoy no forman parte de la sociedad. Digo, sí, obviamente lo electoral es un tema muy importante, pero estar discutiendo qué candidato puede ganar o puede perder, me parece que hoy... No, seguro. En realidad a la sociedad no le interesa, pero no deja de pensar la gente de ver que el año que viene hay que elegir presidente, gobernador, y bueno, ¿para dónde voy a ir? Tener información de qué hacen. Yo recién te preguntaba, y esta es la última, Pablo, si no era Cristina, se proclamaba en la provincia de Buenos Aires, parece que esa estrategia del kirchnerismo, y te traslado la pregunta al otro líder del núcleo duro, a Macri. Si Macri juega en Juntos por el Cambio, patea todo el tablero interno también, ¿no? Sí, yo creo que sí. Me parece que si Macri juega, decide jugar, es una distorsión muy grande a este equilibrio que un poco se trata de mantener, que es, bueno, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Porque claro, si Macri juega, bueno, me parece que ahí ya rompe mucho el equilibrio y creo que sería como muy disruptivo, ¿no? para la estrategia electoral, porque también es cierto que Juntos necesita mostrar mayor unidad, necesita consolidar ese espacio para enfrentar al kirchnerismo, y bueno, habrá que ver qué pasa, digamos, ¿no? Y también porque el problema, y con esto cierro, el problema que genera Macri es que Macri ha hecho muy explícito su plan de gobierno. claro. Y creo que eso es un problema, porque ni Larreta ni Patricia Bullrich, si bien Patricia Bullrich está más cerca de Macri, pero no han hecho explícito tan claramente su plan de gobierno, y Macri sí, con el libro y esto, y creo que eso puede jugar un poco en contra. Gracias, Pablo. No, gracias a ustedes. Vamos a ir a un breve corte y cuando volvamos nos metemos en otro de los temas que es